Muy buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a la sesión número 3, la cual va a estar pues moderada por el profesor Jorge Albina Anaya y de invitado para la videoconferencia nuestro compañero Willy Carmona, ejecutivo de FECODE. Entonces, profe Alvin, ¿ya tiene sonido? Entonces vamos a continuar con el saludo de nuestro secretario de Organización y Educación Sindical, compañero Albeiro Victoria. Profe Albeiro, muchas gracias. A ustedes, compañeros, a todos los compañeros presentes, un combativo y sindical saludo. Said Luz, Willy Cardona, nuestro ejecutivo, que agradecemos antemano por la disposición hoy sábado de estar con nosotros compartiendo será la historia del sindicalismo en Colombia. Jorge Elvin, saludo cordial. Ana María, saludo también para usted. Siempre la recuerdo por esa frase de perfil que tiene en su WhatsApp. De igual forma, a todos nuestros coparticipantes, ese sindical saludo. Hoy precisamente vamos a abordar un tema que es súper importante para el quehacer de la vida sindical de cada uno de nuestros afiliados y los que no son afiliados también, porque conocer la historia nos permite avanzar de forma positiva, nos permite no regresar o no repetir los mismos errores. De ello, entonces, nuestro compañero Willy, que es un compañero bastante versado en el tema, esperamos todos los participantes puedan tener eh, unos conceptos muy claros de lo que es la vida sindical en esta historia de Colombia, que ha sido una historia bastante compleja, pero que a pesar de todo ello hemos resistido y seguiremos resistiendo desde el movimiento sindical para avanzar y para sostener nuestro quehacer laboral desde cualquiera de los ámbitos que sea, ¿cierto? Nosotros especialmente pues estamos en educación, pero el sindicalismo en Colombia, en otros sectores también ha vivido una historia bastante interesante y ha ayudado a la construcción de país y de todos los derechos laborales hoy que tenemos los trabajadores de Colombia. Para los maestros se hace importante, de hecho creemos nosotros acá en nuestro quehacer del día a día, en nuestra formación pedagógica, que precisamente un maestro que hoy no conoce la historia del sindicalismo, que hoy no está sindicalizado, de una u otra forma se convierte en una contradicción pedagógica. Los maestros tenemos una característica social, venimos de familias humildes, no somos ricos, no somos luchadores, somos una clase que lucha precisamente a través del sindicalismo por tener unos mejores ingresos, una mejor estabilidad, una mejor forma de trabajar, porque de hecho nosotros no trabajamos porque queremos, ¿no? Con nuestra explotación la dejamos a cambio de un salario por nuestras necesidades, nuestras propias limitaciones económicas. No creo que no vive para trabajar, uno trabaja para vivir, que es un concepto que debemos de tener claro y esperamos que en esta conferencia quede claro ese quehacer que tenemos que hacer, la historia como tal, para sí mismo seguir construyendo un futuro del sindicalismo en estos tiempos tan complejos, porque hace unos años sindicalizarse para el trabajador era lo más fácil, eso nacía del corazón. Hoy las organizaciones sindicales nos toca salir a hacer actividades, convencer al que le vamos a defender, convencer para que te defienda, convencer para que tenga derecho, para que tengas ese tema de conciencia. Y lo vemos muy notorio precisamente cuando estamos en las jornadas de movilizaciones. Uno ve que el magisterio en particular no se moviliza un sábado, un domingo o un lunes festivo, no se moviliza dentro de la jornada académica, dentro de la jornada laboral, y hasta allí llegan nuestras actividades. Entonces, por eso se hace tan importante este módulo o esta conferencia que vamos a tratar hoy en manos de nuestro compañero Willy Carona para tomar conciencia y que ustedes desde territorio puedan replicar precisamente este diplomado, que puedan trabajar con los compañeros en los colegios, la experiencia que se vive desde estas temáticas para seguir fortaleciendo
la lucha sindical. Compañeros, sean todos ustedes bienvenidos y es un placer siempre saludarlo. Albeiro Victoria Cuesta, siempre al servicio de ustedes, los maestros, antemano en lo que yo pueda servir en otros temas, aquí estamos disponibles. Muchas gracias, compañeros. A usted, profe Albeiro, Albeiro. ¿Ya ingresó, gracias al profe compañero Albeiro? Albeiro. Sí, sí, aquí estoy, Gracias. ¿me escuchan? Adelante. Sí, señor, muy bien. Bueno, un saludo y bienvenida a todos los compañeros a esta séptima versión de nuestro diplomado de Escuela Sindical. El tema que nos ocupa hoy cobra una especial importancia y pertinencia. Dado los cambios políticos que estamos transitando actualmente, donde el movimiento sindical ha jugado un papel preponderante para este logro de resonancia orbital. Gracias al compañero Albeiro por hacerme el quite en las dificultades tecnológicas. Y digo, en el momento político y social nos plantea un gran desafío frente a la renovación de tácticas, actuaciones e ideas que permitan a las organizaciones sindicales, y en especial al magisterio, aportar efectivamente en su papel histórico de avanzada en los cambios sociales y políticos de la población. Y allí nuestra escuela sindical de FECODE, cuyo director, el compañero Albeiro Victoria, recibe como escuela este encargo político, asumiendo desde su misión de formación y preparación de nuevos cuadros y liderazgo los procesos de cualificación y actualización para aportar a la formación y así consolidar la transformación. En este sentido, conocer la historia del movimiento sindical colombiano, de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y reconocer lo determinante de la preparación en las cualidades y condiciones que deben tener sus dirigentes para conducir las luchas sociales, será una de las tácticas que nos permita avanzar en los objetivos estratégicos propuestos en esta etapa para vencer los retos que nos plantea y en sí es el momento histórico, compañero. Para eso lo tenemos a ustedes en esta séptima versión, un nuevo contingente, así que manos a la obra. Pretendemos entonces con este grupo hacer los trabajos de esta séptima versión, en la cual pues planteamos todas unas estrategias. Estará en el día de hoy, como lo decía el compañero Albeiro, el compañero del Comité Ejecutivo Willy Carmona, bastante versado en el tema, que tendrá una conferencia central y un tiempo de 40 minutos en su presentación. Luego habrá un campo que estará a cargo de la compañera mm, Ana María Cepeda y Luzaida Martínez para organizar las preguntas y participación con voz de ustedes como participantes en el día de hoy, en esta tercera semana. Luego el compañero Willy Carmona, sobre la base de las inquietudes y preguntas que tengan ustedes como participantes, dará respuestas en un tiempo de 30 minutos y a renglón seguido haremos una explicación de la unidad didáctica de la semana 3 que se va a hacer con el material que estamos trabajando en el día de hoy, que haré en su momento. Para eso tendremos un tiempo de 8 minutos. Posteriormente, como séptimo punto, el compañero Vicente Bryan planteará las conclusiones y cierre de la actividad. Y últimamente, ya como último punto, la compañera Ana María Cepeda y Luzaida Martínez, hará algunas precisiones ya para el campo del trabajo de lo que tenemos que trabajar, eh, y las partes técnicas del diplomado. Entonces, sin más preámbulos, eh, el compañero Willy Carmona se encuentra ya listo para la conferencia central sobre la temática importante que tenemos para el día To- de hoy, historia del sindicalismo. Todavía no ha ingresado. Alvincito ya nos informa que se va a conectar. No sé si Luz, si te parece, vamos presentando la unidad. Entonces, mientras el profe
Buenos días, qué pena, voy a interrumpir. Mi profe, danos un ratito. Profe Willy ya estaba, me dice que ya está. Profe Willy, ¿se encuentra en sala? Bueno, qué pena, antes de que Profe responda, Willy, por favor, ¿está en sala? Perdona, mi profe Gloria Luz. Danos un ratito. Mientras tanto, le podemos decir que hay unos contenidos, hay unos documentos que son base teórica para los trabajos que se van a desarrollar durante la semana, que es la historia del sindicalismo colombiano y la incidencia del magisterio en el mismo. Eh, Hay otro documento, perfil sindical y político y ético emocional de un dirigente sindical del magisterio. Y otro documento sobre mujer y sindicalismo, sobre los cuales ustedes allí pues tendrán elementos desde acá, pero ustedes también tienen allí toda la capacidad y facultades para introducir sus puntos de vista en unos trabajos que estaremos realizando a manera de tareas y foros que en su momento ya les voy a precisar. Profe Willy, me dice que ya está ingresando. Ok, De pues pronto, ¿sí la unidad, necesita darle? mientras Ujú. tanto. perdón, qué pena, yo sigo insistiendo, es que yo tengo una pregunta técnica porque inclusive ustedes Mi están profe Gloria, buen día. manifestando, Buen día, espero que estés muy bien. Al final de la sesión tenemos un espacio larguito solamente con la tutoría de las coordinadoras para solucionar todas las dificultades técnicas. No te preocupes. Ahorita gracias. necesitamos dar inicio con la sesión y ya te atendemos todas las inquietudes, no te preocupes. Profe Alvincito, si podemos continuar con la unidad didáctica mientras tanto, porfa, mientras llega el Bueno, Si ya profe llegó el profe Willy, Willy. entró, profe Willy ya entró, porque entró un dispositivo sin bueno, nombre. mientras tanto decimos que se van a realizar unas tareas, producto Ok, de los contenidos que se van a plantear y los que va a plantear el compañero Willy Carmona y documentos bases que existen allí que ustedes van a tener a su disposición. Algunas serán de modalidad de participación grupal, que es lo que denominamos como tareas o actividades y compromisos. A partir de la lectura de la historia del sindicalismo y la participación de las mujeres en el ámbito sindical, de la revisión del video, un video que allí también queda alojado como material de consulta y de complementación, va a haber una actividad en el diagrama de reloj, una actividad pues ahora sí dinámica de la actividad interactiva. Registre al menos 6 acontecimientos que a su criterio determinaron avances estructurales en el desarrollo del movimiento sindical colombiano y explique por qué fueron trascendentes en el país. Eso pues ustedes allí tendrán los criterios para expresar sus puntos de vista. Y 2 acontecimientos, le pedimos 2 acontecimientos que determinen una breve reseña histórica del sindicalismo en su región, cada uno en su región, y 4 acciones que permiten reconocer y reivindicar el papel de la mujer, vea, papel de la mujer en la lucha sindical como agente transformador. Eso como actividad. Y en el foro, eso es tarea. En el foro, eh, el perfil de un dirigente y líder sindical describa las características primordiales que usted considera debe tener un dirigente o dirigenta sindical para que proyecte a través de su accionar ejemplo ético y motivación al desarrollo de su tarea de lucha desde los sindicatos, destacando la importancia de la lucha de la mujer y principales obstáculos en su participación en el sindicalismo. Y procure interactuar. Esa es la riqueza de lo que queremos al final, que interactúen entre los participantes sus puntos de vista y de allí son los avances que nosotros pretendemos que se complementen en los criterios de ustedes como participantes. Y bueno, ya aplicamos luego nosotros criterios de evaluación, ya eso queda de parte de nosotros sobre la base de lo que ustedes alojen allí
como trabajo que nosotros valoramos y evaluamos. eh, ya eso es la parte que a nosotros nos corresponde para la calificación final de los trabajos. ¿Cómo vamos, Lucha? ¿Cómo vamos, Ana María? Y ya llegó el profe Ya Willy. llegó. Ujú. El pincito Se ya le llegó puede el profe Will. dar la palabra al profe Willy si ya su merced terminó Bueno, de si llegar. ya está el compañero Willy Carmona en la conferencia central. Compañero Willy, bienvenido y le damos aquí la participación. Usted que es Sí, un duro en esta materia. sí, muy buenos días, compañeros y compañeras. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me ven? Muy bien, muy bien. ¿Ven? Lo veo muy bien Bien. y lo Sí, escucho muy gracias. Sí, bien. es que tengo aquí como problemas de conectividad, entonces, ustedes dirán, ¿arrancamos? Vamos, ya Listo, estamos perfecto. esperando y arrancamos, compañero Willy. Entonces, un fraternal y combativo saludo a todos y todas de parte del Comité Ejecutivo de FECODE, particularmente quien les habla, Willy Carmona, al equipo de la Escuela Sindical que en este esfuerzo importante para los maestros y maestras de Colombia viene desarrollando este diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, que hace parte de las tareas de la formación y cualificación del magisterio colombiano. Siempre conocer las raíces de la historia del sindicalismo y particularmente de la historia de nuestra federación es importante para que cada uno de ustedes en sus territorios pues repliquen esta información y nos sirva para seguir avanzando en articular y unificar nuestras luchas. Entonces, si me colaboran con la presentación. Mientras se organiza la parte técnica, vivimos un momento en la historia de la humanidad interesante. Y digo interesante por el hecho de que en geopolítica, que también es una ciencia, nos demuestra que el imperialismo norteamericano con su hegemonía, pues acaba de sufrir una derrota importante, ¿no? Por la resistencia del pueblo iraní. Nosotros podemos tener diferencias, discusiones con el régimen iraní, una teocracia con unos elementos patriarcales muy complicados. Sin embargo, hay que reconocer que la resistencia del pueblo iraní logra doblegar esa alianza sionista imperialista que después de un mes, pues finalmente deja a Estados Unidos en la esfera geopolítica muy mal parado, ¿cierto? Es una derrota en términos políticos a nivel mundial que permite que otras potencias rompan esa hegemonía norteamericana y digamos que es un respiro en términos de lo que significa una lucha de los pueblos del mundo. Esto en clave de que conocer la historia debe servir también para iluminar las acciones que debemos desarrollar en Colombia. Entonces, vamos a empezar formalmente con la presentación. Por temas de conectividad voy a apagar cámaras si me lo permiten y vamos a desarrollar únicamente la parte del audio. ¿Me escuchan bien? Siga, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí Sí, escuchamos. sí, Sí, yo señor. le escucho Perfecto. muy bien. Yo he querido, y con el permiso de ustedes, centrarme en la historia de FECODE. Digamos que el tema que me corresponde el día de hoy son los orígenes del sindicalismo en Colombia. Sin embargo, creo que el momento histórico requiere fortalecer el por qué reivindicar a la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación como un bastión de la lucha obrera y de la lucha popular. En una campaña presidencial que se adelanta en este momento, somos tema principal de los partidos de derecha y de los candidatos de la derecha. Y esto tiene un significado y es que la derecha entiende la importancia política de FECODE, no solo como una organización sindical, sino como una articulación de muchas voluntades en absolutamente todos los territorios. Yo siempre he dicho que en Colombia existen dos organizaciones sociales que tienen la capacidad de impactar absolutamente todos los territorios.
Esas dos organizaciones son la Confederación Comunal de Colombia, las Juntas de Acción Comunal y FECODE. ¿Por qué lo digo? Miren, hay regiones de este país, territorios, veredas, donde no hay presencia del Estado en ninguna de sus formas. El Estado burgués colombiano hace presencia en la mayoría de municipios por medio de la estructura de gobierno. Por ejemplo, el alcalde del municipio, el inspector de la vereda, o lo hace a través de la fuerza pública, un policía, un soldado. Pero hay regiones por allá en la Colombia profunda donde no hay alcalde, no hay inspector, no hay soldado y no hay policía, pero hay una junta de acción comunal, ¿cierto? Colombia por su legado colonial, pues tiene una fuerte incidencia religiosa aún. Entonces, espacios que no ocupó el Estado a través de su estructura gubernamental lo hizo a través de la fuerza pública o a través de la religión, de la iglesia. Entonces, en esas zonas profundas llegaban los curas. Hoy en el siglo XXI hay regiones, territorios de este país donde tampoco llega la iglesia. Allí en esos territorios están las juntas de acción comunal. Pero el otro sector que hace presencia en absolutamente todos los rincones del país es FECODE. Es real, ustedes lo saben, compañeros. Ustedes son maestros de nuestra federación, son maestros del territorio. Ustedes saben que allá entre selvas y montañas, entre ríos, hay un maestro en una escuelita. Esa es la fuerza de FECODE. FECODE, si unificamos criterios, si unificamos puntos de vista, si tenemos la madurez política de ponernos de acuerdo para una lucha, FECODE puede paralizar este país en 24 horas. Y tengo que decirlo con mayor fuerza que el movimiento comunal, porque el movimiento comunal es muy diverso y no ha logrado unificar en términos de unos principios, de unas apuestas políticas, su fuerza. FECODE sí. FECODE, pese a nuestras diferencias ideológicas y políticas al interior de la organización, tenemos claro que para confrontar al patrón y al Estado nos unimos. Y por ejemplo, el paro del 15 de abril lo demuestra. FECODE puede poner maestros movilizados en los 1.141 municipios. Esa es nuestra fuerza. FECODE es un sindicato, pero FECODE logra impactar la política educativa pública y como se lo decía María Victoria Angulo, la exministra de Educación de Duque, de la derecha del neoliberalismo, decía que ella no iba a permitir que FECODE le colocara una coma a la política educativa, porque FECODE no legisla, y eso es cierto. En Colombia legisla el presidente, legisla la Cámara, legisla el Senado o legisla una constituyente. Pero la fuerza de FECODE le permite, le da presionar para inclusive negociar con los gobiernos la política educativa pública. Eso es FECODE. Y en la historia del sindicalismo hay que reivindicar lo que ha significado la construcción de nuestra federación, más aún hoy, repito, que somos blanco de la derecha. Hace 2 días se conmemoró el Día Nacional de las Víctimas. Y en ese Día Nacional de las Víctimas, FECODE ha sido reconocida, ¿cierto? Por la Comisión de la Verdad como parte de ese genocidio hacia el movimiento sindical. Porque no solo somos actores políticos fundamentales en este país, sino que también hemos sufrido violencia sindical con acciones que ustedes saben que se pueden catalogar como un genocidio, un exterminio del movimiento sindical en FECODE. Y no hablo solo, lamentablemente, de los muertos, hablo de los exiliados, hablo de los amenazados, hablo de los detenidos. Entonces, hemos llamado a esta presentación FECODE 67 años de resistencia, el archivo vivo de las luchas, movilizaciones y conquistas del magisterio colombiano. Siguientes, son tan amables.
Bueno, eh, hemos, digamos, en esta línea de tiempo colocado unos periodos para ver el desarrollo de nuestra federación. Empezamos con un periodo de 1917 a 1966 que hemos denominado Orígenes y Grandes Marchas. Un momento importante en el año 59 donde se da una articulación de carácter nacional. En la década del 60, dos movilizaciones fuertes, algo que se denominó la Marcha del Silencio y otra que se denominó la Marcha del Hambre. Posteriormente, un punto clave en el desarrollo de nuestras conquistas, que fue el Estatuto Único Docente en la década del 70. Posteriormente, esto se desdobla en una acción política con una propuesta de país, de escuela, que es el movimiento pedagógico de los 80. El papel de la federación en la consolidación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Siguiente. La forja de una voz nacional unificada. Entonces, en el año 1917, en medio de ese periodo de la hegemonía conservadora, se convoca un primer Congreso Pedagógico Nacional, obviamente, pues con el enfoque del Partido Liberal, su concepción clerical, intentando desarrollar un modelo de instrucción pública en el país. Otro momento importante en el desarrollo de nuestra historia es una reforma constitucional del 36 en el periodo liberal. Posteriormente, en la década de los 50, se dan una serie de esfuerzos de carácter regional, aislados, sin una articulación. Se desarrolla el Frente Nacional en el medio del contexto sociopolítico y esto concluye en el año 59 mediante algo que se denominó en su momento la Asociación Nacional de Educadores, que posteriormente tendría el nombre de FECODE, con una articulación definitiva del magisterio y la consolidación de una sola organización de carácter nacional para representar los intereses del magisterio. Siguiente. Entonces vamos a tomar el periodo de 1917 a 1950. El germen de la discusión organizativa nacional, desde el punto de vista gremial de FECODE, dentro del marco del movimiento obrero sindical, pues tiene unos antecedentes, ¿no? Lo primero es hacia la década del 50 del siglo XIX, hacia 1850, 1854, en Bogotá se desarrollan las sociedades de artesanos, que son gérmenes de organización de carácter popular reivindicativa, pues que tienen incidencias principalmente, repito, en Bogotá. Dentro de ese periodo de consolidación de la República, la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de una burguesía criolla, pues que logra la independencia de España, pero que no logra consolidar un proyecto nacional con una independencia propia de las nacientes eh, potencias capitalistas y particularmente con la incidencia de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, ¿cierto? Recordar a Monroe hacia la década de 1810, 1820, que desde esa época los fundadores de la patria norteamericana pues posicionan un discurso de América para los americanos. Eso no era más que una expresión eh, de cómo Estados Unidos desde sus comienzos intenta consolidar en este hemisferio una hegemonía de carácter político y económico, la doctrina Monroe, ¿cierto? Entonces la naciente burguesía colombiana empieza a depender desde sus comienzos y particularmente en la educación. Francisco de Paula Santander, hacia 1824, con todo el tema de la instrucción pública, siguiendo el modelo francés y en parte el modelo británico, hace los primeros empréstitos para que se genere desde esa época la deuda externa y Colombia desarrolla en ese siglo XIX más de 70 guerras regionales entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estas guerras regionales
pues en términos de la consolidación del Estado-Nación, tiene unos hitos importantes en el movimiento obrero sindical. Entonces, repito, inicialmente las sociedades de artesanos como gérmenes de organización popular, con todo el tema de las redes ferroviarias en Colombia, se empiezan a generar las primeras organizaciones de carácter mutual entre obreros y trabajadores de, 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 de todo el tema ferroviario. Tiene relevancia la huelga del Pacífico, por ejemplo, el desarrollo de obreros, por ejemplo, en Honda, en los territorios donde se estaba desarrollando toda la infraestructura ferroviaria, el tema de los textiles nacientes en Antioquia hacia 1900, 1910, la constitución de la Unión Sindical Obrera en Barranca Bermeja, el desarrollo del movimiento obrero al interior de la zona bananera, que posteriormente llevaría a la masacre de las bananeras. Entonces, ese periodo de 1910, 1920, pues es un periodo donde inicia la organización de la clase obrera a través de, repito, organizaciones mutuales que tomaban como idea elementos de carácter socialista que se habían desarrollado en el movimiento obrero en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Digamos que el triunfo de los soviets en la Unión Soviética en 1917, pues trae muchos elementos de organización proletaria y pues en Colombia eso tiene un impacto importante en los orígenes del movimiento obrero y del sindicalismo. Pero particularmente para nuestra federación, un primer referente es el Congreso Nacional Pedagógico de 1917, donde el gobierno conservador, que tiene un periodo de hegemonía y que en el siglo XIX logra plasmar su concepción de Estado en la Constitución Política del 86, con una fuerte incidencia clerical de la Iglesia, pues convoca a lo que en su momento se llamaba la Instrucción Pública a un primer Congreso Nacional en 1917. Esta disputa entre los partidos tradicionales tiene una ruptura de la hegemonía conservadora en el año 1930, donde Enrique Olaya Herrera, a través de la oposición liberal, pues rompe con esa hegemonía conservadora y pues en su momento las concepciones liberales burguesas del Partido Liberal pues logran, digamos, imponer una concepción diferente de Estado-Nación, más cercana a los principios liberales, y se inicia una serie de transiciones, llamémoslo así, con ideas en su momento más progresistas que la imposición de los conservadores. Entonces, la primera es la Ley 83 de 1931, donde formalmente el Estado reconoce eh, el derecho de los y las trabajadoras a la constitución de sindicatos que se consolida posteriormente en el gobierno de Alfonso López Pumarejo en el 36. En 1934, este sector liberal burgués discute en una confederación nacional una propuesta eh, de constituir desde la política pública todo el tema de la salud, el tema escolar y el tema de la eliminación del analfabetismo. Por eso, en 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se desarrolla una reforma constitucional y al interior de los maestros, al interior de esos gérmenes de organización sindical, se desarrolla una primera movilización de carácter nacional que se denominó el antiexamen, porque el Estado plantea unos exámenes estandarizados para medir, digamos, las capacidades de los maestros. Entonces, la reforma del 36 liberal en el terreno educativo retoma las ideas liberales burguesas de los liberales radicales del siglo XIX que plantean la separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, limitar la incidencia del clero de la Iglesia en la educación. Entonces, se plantea una educación laica y una intervención directa o más directa por parte del Estado.
Entonces, digamos que este periodo es importante porque sienta las bases de superar el concepto de instrucción pública al debate de educación pública. Entonces, los maestros tienen un primer escenario de lucha a través de la movilización por el conflicto generado de esa política estatal del examen de calificación, fortaleciendo una apuesta organizativa. El cuarto momento sería la década de los 50, donde en el periodo de la dictadura de Rojas Pinilla, posterior al periodo de la violencia, ¿m? Hay una serie de pugnas al interior del movimiento sindical frente al liderazgo, el protagonismo y cómo se consolidaba pues un ejercicio de articulación nacional. Hay un Congreso Nacional en Medellín con un único objetivo y era fundar, concretar una federación de educadores. Siguiente. Entonces, anterior. Bueno, esa. Gracias. Entonces, recordemos así rápidamente. Congreso Pedagógico Nacional en el 17, en medio de la hegemonía conservadora, con una fuerte influencia de la iglesia y clerical. Dos, una conferencia nacional en el periodo liberal, en el 34, un movimiento antiexamen en el 36, el periodo de la violencia, en el marco político, el acuerdo entre liberales y conservadores que establecen el Frente Nacional, que es el pacto bipartidista para alternarse el poder. ¿M? En medio de ese contexto, organizaciones de carácter departamental de maestros que intentan articularse en una federación y que se constituye finalmente entre el 21 y el 25 de marzo del año 59. El evento es inaugurado por Alberto Lleras Camargo en el Teatro Colón. Hay unos principios fundacionales de esta asociación nacional donde se habla de una independencia, donde se rompe el paternalismo, hay que decirlo claramente, porque en este periodo que estamos narrando entre el 17 y el 59, la mayoría de directrices, de dirigentes y de orientaciones de la organización obrera, digo mayoritariamente, estaban en manos de los partidos conservadores, del Partido Conservador, perdón, y del Partido Liberal, de los partidos tradicionales. Las posturas de izquierda al interior de FECOE venían ganando presencia en los escenarios de carácter territorial. Y es un periodo, esa década del 50 en tránsito al 60, donde la organización popular, por ejemplo, el movimiento campesino, pues también empieza a tener desarrollos importantes. Ese periodo de concreción de esta articulación nacional, pues tiene una fuerte presencia de organizaciones sindicales de carácter territorial, departamental. Siguiente. Entonces, el punto de partida para la articulación nacional se da entre el 21 y el 25 de marzo del 59, fundando la Asociación Nacional de Educadores con un lema que se denominó por la Unión del Magisterio y la Educación Colombiana. Esto es un proceso de fusión de diferentes organizaciones de carácter departamental, entonces aquí nombramos algunas: la Federación Nacional ACPEX, la Asociación Colombiana de Educadores, la Asociación Distrital de Educadores ANDEPET, los sindicatos regionales. En este primer congreso hay participación de delegados de diferentes asociaciones: Atlántico, Bolívar, Cauca, Quindío, Huila, Bogotá, Huila, Meta, Cauca. Siguiente. No, disculpa, la anterior, para posicionar lo siguiente. En el 59 se da la articulación de carácter nacional, pero hay que recordar, como lo hemos dicho, que existían ya organizaciones de maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras de la educación,
que se habían consolidado en los departamentos. Entonces aquí tenemos algunos datos de algunas filiales. El Sindicato de Maestros de Cundinamarca en el 38, el Sindicato de Maestros del Tolima en el 42, la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física en el 44, la Asociación de Institutores de Armenia y de Bolívar en el 45, del Atlántico en el 46, Magdalena en el 49 igual que Caldas, el Centro Nacional de Educadores del Valle en el 50 y la ADE en el 59. Siguiente. Entonces, una vez constituida esta articulación de carácter nacional, empiezan a emerger figuras y liderazgos al interior del movimiento sindical, del magisterio, con posiciones de izquierda reivindicando la articulación con otros sectores. Y por ejemplo, en este periodo es importante la influencia de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estos nuevos liderazgos que se desprenden de ese paternalismo de los partidos tradicionales ejecutan un primer paro nacional en marzo del 66. Este paro nacional, liderado por Alberto Carvajal, que aún está vivo el compañero, un referente fundamental en la historia de la federación, logra generar una movilización de carácter nacional que articula los sindicatos de carácter territorial departamentales. Se desarrolla algo que se denominó en su momento el, la Marcha del Silencio, que es una primera lucha del movimiento sindical magisterial reivindicando el tema salarial. Siguiente. Entonces, en septiembre del 66, posterior a esta marcha del silencio, pues aparece un hito importante en nuestra historia, que es la marcha del hambre. 7 meses sin recibir salario. Es una acción urgente de maestros que desde Santa Marta recorren caminando una parte del país, llegando a Bogotá y llevando un mensaje claro a la sociedad colombiana, y es que la dignidad del maestro no es negociable ante el abandono estatal. Siguiente. Entonces, este periodo lo hemos denominado la unión del magisterio, la dignidad y la defensa de la educación pública. Entonces, retomamos. Hay un crecimiento organizativo importante en la década del 60. Se organizan sindicatos de colegios técnicos, maestros consejeros agrícolas, institutos agrícolas, se constituye el sindicato del SENA, se constituyen organizaciones alrededor de los INEM, se constituyen sindicatos en el sector universitario. La influencia de los partidos tradicionales empieza a disminuirse y al interior de FECODE toma mucha fuerza, eh, digamos, posturas hacia una alianza obrero-campesina, es decir, posturas mucho más cercanas a la organización de carácter popular. La Marcha del Silencio en el 66 logra movilizar a más de 20.000 maestros y maestras con una presencia muy fuerte en Bogotá. Se habla de 20.000 maestros, pues que esto posiciona al magisterio como una estructura sindical de trabajadores y trabajadoras de la educación con posibilidad de generar golpes de opinión pública de carácter nacional. Y pues definitivamente la Marcha del Hambre lleva a un reconocimiento del magisterio, no solo del pueblo que acompaña esta movilización, sino también pues de las estructuras del gobierno, particularmente Lleras Restrepo, pues que empieza todo el proceso de negociación con los maestros y maestras, pues reivindicando el tema de la profesionalización de la docencia, que sería como el antecedente del estatuto docente. Siguiente. Entonces, el pasado, antes de la década de los 70, cuando los maestros empiezan a reivindicar que la educación pública y la docencia hacen parte de una profesión,
existían jornadas laborales extendidas. Los maestros los obligaban a trabajar los sábados hasta el mediodía. En muchas regiones, inclusive, Esos no son los míos. Esos no son los míos. Profe Willy, creo que cerrándole el micrófono a la profe que se le abrió, cerramos el suyo. Profe Willy, el micrófono, porfa. sí, listo, gracias. Y qué pena. Bueno, decíamos entonces que antes de la década del 70, por ejemplo, en el aspecto laboral, los maestros eran obligados a trabajar los sábados hasta mediodía. En muchas regiones donde la incidencia clerical era fuerte, los maestros y maestras inclusive tenían que llevar los domingos a los niños a misa. Existían una serie de leyes eh, fragmentadas porque dependían de las características de los gobiernos locales. Ahí ustedes saben que todavía existen algunas reivindicaciones que se ganaron en este periodo a través de ordenanzas de asambleas departamentales, por ejemplo. Entonces, no existía una política de carácter nacional que permitiera al movimiento sindical eh, luchas por reivindicar los derechos laborales, repito, desde una postura centralizada del Estado. La década de los 70, que es una década muy agitada para el movimiento sindical magisterial, pues pone como un punto fundamental los derechos laborales en lo referente a la jornada laboral. Entonces, inicia una lucha por consolidar una jornada de 5 días, el tema de la libertad civil, el fin de la imposición de jornadas sabatinas y dominicales y una seguridad jurídica, reivindicando, repito, los derechos laborales a través de la aprobación de un estatuto único. Siguiente. Entonces, esta década del 70 empieza a madurar un proyecto político sindical al interior de la federación eh, con una consigna y era la profesionalización del ejercicio docente. Digamos que este comentario siempre se hace porque es real, pero simplemente es como para posicionarlo en este periodo de la historia. Al no existir una política de carácter nacional estatal clara y al haber diversidad de políticas fragmentadas en los territorios, por ejemplo, frente a los pagos, que es una lucha muy fuerte que se da en el año 75, eh, la nómina, el pago de los maestros dependía en muchos territorios de alcaldes, ¿cierto? Y no solo de alcaldes de ciudades grandes o intermedias, sino también en los municipios. Y muchos de estos alcaldes pues no tenían una apropiación presupuestal por parte, bien fuese del departamento o de la nación, y pues llegaba el fin de mes y no había plata con que pagarle a los maestros. Entonces, más allá de la anécdota, es cierto que efectivamente en este periodo a los maestros se les pagaba con aguardiente y con tabaco, porque era la forma como los alcaldes de municipios pequeños pues recibían impuestos. Al no tener recursos, pues transaban con los maestros y las maestras los pagos de nómina a través de aguardiente y de tabaco. Y esta anécdota simplemente para reivindicar la importancia de la organización del movimiento sindical a través de FECODE, pues que levanta la bandera de un estatuto que tenía básicamente unos pilares, ¿no? El primer pilar era una estabilidad laboral, ¿cierto? Con una estructura jurídica que se ajustara a una realidad jurídica del mundo en el marco de los derechos laborales, una estabilidad laboral, una discusión de un escalafón que le permitiera a los maestros un mejoramiento salarial a través de una escala, ¿cierto? De acuerdo a un tiempo, de acuerdo a los títulos, de acuerdo a la experiencia, y pues las condiciones de retiro, pues que se tienen que concretar, pues en el tema pensional.
Entonces, estas tres banderas, la estabilidad, el escalafón y el tema pensional, generan una discusión muy álgida en la década del 70 para la concreción de un estatuto docente. Es decir, mientras los países en su momento denominados del primer mundo, hacía muchas décadas habían avanzado en regularizar una política educativa pública a través de estatutos docentes para garantizar derechos laborales. Este debate en Colombia apenas coge fuerza y forma en la década del 70. Entonces, el primer pulso se da en el 72 a través del decreto 223 del 21 de febrero, donde el gobierno de Pastrana pues propone a través de este decreto un escalafón docente, plantea unos derechos, unos deberes, unos estímulos y unas sanciones para los maestros. Se establece una comisión preparatoria con el ministro de Educación de ese momento, el señor Galán, Luis Carlos Galán. Esta comisión empieza una serie de diálogos con la organización sindical FECODE y pues hay una primera ruptura y los maestros de Colombia rechazan el decreto 223 como imposición de un estatuto docente por parte del gobierno de Pastrana. Esta lucha entre el 72 y el 77 pues tiene un nuevo punto en el gobierno de López que genera el estatuto 128 del 20 de enero del 77, donde a través de este estatuto y producto de una lucha del 75 por salarios, por infraestructura, ya se habla de una eh, clasificación por niveles claramente en el estatuto de primaria y secundaria, y ya la nación se hace responsable del pago de nómina, del tema de infraestructura. Es un decreto que también es rechazado por el magisterio. Se inicia la lucha contra este decreto 128 y que tiene su punto álgido en el año 79, en el 24 de septiembre, con la concreción del decreto 2277, pues que establece las normas para el ejercicio de la profesión docente. Entonces, previo a este desarrollo del 2277, hay que recordar que ANDEPET y ACPEX desarrollan una movilización masiva a través de un paro nacional con 28 maestros en huelga de ACPES y ANDEPET, 72.000 maestros de primaria articulados en FECODE, es decir, una huelga de 100.000 maestros exigiendo pues la negociación de un estatuto docente que por primera vez en la historia de la República le diera al movimiento sindical magisterial pues la herramienta donde se plasmaban las aspiraciones de carácter laboral y que efectivamente se reconociera el tema de la estabilidad, el tema del ascenso y el tema del retiro. Esta Tienes huelga, 5 minutos, compañero Willy, 5 minuticos para redondear la temática, compañero. ok, Situaciones. ok, ok. Bueno, esto lleva a unas medidas de carácter represivo, ¿cierto? Despidos, encarcelados, cancelación de personerías jurídicas a las organizaciones sindicales, embargo de fondos de las cooperativas de los maestros. Siguiente. Siguiente, por tiempo. Bueno, siguiente. Bueno, decirles que producto de esta lucha de los maestros y del paro del 77, se desarrolla la huelga y se logra concretar en el año 79 el Estatuto 2277 con el ministro de ese entonces de Educación, Rodrigo Lloreda Caicedo, y se concreta la base de los derechos laborales del movimiento sindical magisterial en Colombia. Decirles que 47 años después, el 2277 sigue siendo vigente y es posiblemente hoy en día el estatuto docente más garantista de América Latina, porque América Latina en los últimos 30 años ha pasado pues, el periodo neoliberal
que ha quitado derechos laborales a los maestros y maestras de América Latina, el 2277, y vean, digamos, lo anecdótico del tema, pero en clave del contexto actual. Un estatuto de hace 47 años es garantista comparativamente con el 278 porque el 2277 tiene estabilidad laboral plena, por ejemplo. El 2277 tiene garantías de movilidad en el escalafón, que se congeló en la 14 precisamente porque en el 79 quienes diseñaron el estatuto, diseñaron un estatuto para 20 años de servicio, que es lo que plasmaron en el 2277. Por eso, entre el 79 y el 99, los maestros del 2277 se congelaron, porque, repito, fue un estatuto que en su momento se diseñó para 20 años. Sin embargo, pues permitió hoy el 97% de los 104.000 maestros de 2277 están en la categoría 14 y lograron movilidad por tiempo, títulos y o producción académica y logran unas condiciones de retiro que son los tres elementos clave de cualquier estatuto: la estabilidad, el ascenso y el retiro, unas condiciones de pensión que en el mercado neoliberal colombiano son unas condiciones de pensión y de retiro dignas, ¿cierto? Y eso es producto pues de esa lucha importante en la década de los 70. Siguiente rápidamente, FECODE logra en esa década del 70 ese magisterio cualificado en la lucha, logra una cualificación ideológica y política de tal magnitud que madura en lo gremial, madura en lo académico y van a una propuesta de país y una propuesta de escuela. Y por eso, una vez conquistan el 2277 con las garantías laborales, dan una disputa política y pedagógica a través del movimiento pedagógico nacional, donde los maestros de Colombia no solo hablan de salario, no solo hablan de derechos laborales, no solo hablan de defender la escuela pública, sino que hablan de un tipo de escuela y de un tipo de país y desarrollan un poderoso movimiento pedagógico. En el 87 se desarrolla el primer Congreso Pedagógico Nacional. Siguiente. FECODE tiene incidencia fuerte en la consolidación de ese movimiento pedagógico. Esto nos lleva a participar de manera fuerte en la constitución de la CUT en el año 86. Los maestros, a través de la agenda pedagógica, logran plasmar en una política de Estado después de la constitución del 91. Estoy hablando de la ley 115 del 94, que sienta las bases de los fines y objetivos de la educación y que le permiten hoy, en el 2026, a los maestros de Colombia una autonomía en las instituciones a través del proyecto educativo institucional que se logra plasmar en la ley 115 del 94. Entonces, este breve recorrido y por tiempo, vamos a dejar hasta ahí. Nos deja una enseñanza, y es que en el terreno del movimiento sindical, del movimiento obrero en Colombia, FECODE sigue siendo un referente, porque después de la embatida neoliberal, de las políticas, de las contrarreformas, hemos logrado sobrevivir no solo físicamente, sino también políticamente. El Estado neoliberal se encargó en los últimos 30 años de acabar a través de políticas con la resistencia fuerte de ese movimiento obrero en la década de los 80-90. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el sector de la salud totalmente diezmado, el tema de la acción sindical, el tema de los servicios públicos. Digamos que FECODE logra sobrevivir y logra ser aún un referente. Y es tarea de esta generación de maestros y maestras conocer nuestra historia para potenciar la lucha y seguir articulando escenarios de unidad con otros sectores obreros y sindicales. Entonces, por el tiempo, yo dejaré hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A continuación, la compañera Ana María Luzaida hacen la organización de las preguntas y la participación de los compañeros participantes. Gracias, profe Alvincito, Luisito. Queremos hacer una precisión porque hemos pues planteado la necesidad de que se puedan formular algunas preguntas por el chat, pero nos están enviando preguntas que no corresponden necesariamente al tema. Entonces, pedirles que por favor hagamos las preguntas en función del desarrollo de la temática el día de hoy. Gracias. y Gusto. profe Willy, le pedimos recoger todas las preguntas para que por favor nos dé la respuesta ahora enseguida en unos 15 minuticos. Entonces vamos a tener la participación con vos. No sé, Anita, si vas leyendo mientras yo aquí.
Sí, tenemos unos comentarios sobre el tema de la postura respecto de Irán. Algunos comentarios sobre, sobre las mingas y sus orientaciones en los territorios respecto al trabajo los fines de semana. Algunos comentarios sobre la unificación del estatuto, sobre la necesidad de la unificación. Y bueno, sobre la asignación de la designación de la vicepresidenta de cara a la campaña de Iván Cepeda. Hay una pregunta sobre la situación de las mingas en los territorios y es, ¿qué debo hacer con esta situación como miembro del presidente de la subdirectiva si en territorio no están de acuerdo y nuestra futura vicepresidenta también lo va a implementar? ¿Por qué FECODE? Pregunta la profe Claudia, ¿por qué FECODE dejó crear el 1278? Bueno, está la profe Olga Lucía Vinasco Correa. Profe Olga Lucía se encuentra en sala. Profe Guillermo Saldarriaga Rodríguez se encuentra en sala. Profe Lambert Gerardo Arzbol Gonzalvo. Profe Giovanni Andrés Pregunta, Piracún. Voy a leerlos, Anita, porque si no están, dale, para darles que tengan la posibilidad de levantar 5 manitos. Y sí. profe Alonso de Jesús Torres Lerma. ¿Se encuentra en Yo sí sala? estoy. Por Yo sí aquí, estoy. por aquí estoy, por Profe aquí estoy. Alonso, Sí, señora, por aquí bienvenido, tiene estoy. un minutico, gracias. Adelante. ¿Me escucha, profe? Sí, Sí, señor, muy señor. bien. ¿Cuál es la pregunta? Dígame. Eso le preguntamos a su merced, ¿cuál es su pregunta sobre el tema? Ah, no, no, ninguna, ninguna. Tranquila. No Me formulé ninguna, pareció solo estaba, que... estaba escuchando solamente. Ah, ok. Y Tranquila, gracias. no a usted, mi profe Alonso. No sé si el profe Giovanni contestó que también estaba. ¿Profe Giovanni? No, ¿no? Bueno, sigue Anita. Bueno, pregunta al profe José Israel. Deseo saber si la aparición del decreto Buen 78 es día. consecuencia de la debilidad de FECODE y si se puede afirmar que es una división. Pregunta Amir por profe Willy. ¿Hubo algún momento en que los miembros de servicios generales o de seguridad hacían parte de nuestros sindicatos filiales de FECODE? Y si pertenecían, ¿cómo se fueron apartando de los sindicatos nuestros? Pregunta. Giovanni Quesada sí está. Ay, perdón. Perdón, Anita. Es Sigue, una pausa. tranqui. No te preocupes, dale. No, tranquila, no es decir la Un verdad. minutico. Sí, sí, señora. No, digamos como que de momento no tendría ninguna inquietud porque también como que el recorrido que hace él es, pues, como ustedes se dan cuenta, es netamente, pues, histórico y como que inquietudes o dudas, pues uno las vas construyendo, pero pues digamos como que el aporte es el contexto y como entender un poco más la dimensión de lo que ha representado y también como entender que prácticamente somos como el más fuerte y el que está, digamos, vigente en términos formales a nivel nacional. Era más como ese comentario. Muchas gracias. A ti mil gracias, Gracias, mi profe profe Giovanni. Giovanni. Bueno, pregunta Sandra. em, ¿Qué se ha seguido haciendo para que el estatuto de profesionalización docente sea único y no existan tantos decretos? Em, bueno, ¿cómo haríamos para que los compañeros decidan la sindicalización y continuar, la necesidad de continuar con la lucha? Pregunta Ernesto, ¿cómo se está pensando FECODE para luchar contra la estigmatización con el magisterio y cuál será el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para mostrar ese aire nuevo y cercano a la opinión pública? ¿Cuál ha sido la transición del paso a la creación del Estatuto 2277 y el 1278? Bueno, preguntas muy recurrentes sobre ese particular. ¿Cuál es la razón por la que las áreas técnicas no hacen parte del concurso docente? Profe Harold Camilo Sánchez Duque. Un minutito.
Buenos días, compañeros, a todos y todas. Mi Buenos días. pregunta sería la siguiente, pues analizando todo ese compendio, ¿no? de la historia de nuestras luchas para el compañero ponente de FECODE, ¿cómo ve la situación de nuestra federación actualmente? ¿Estamos hoy en día más unidos que antes o estamos más divididos? Esa sería como mi pregunta. Muchas gracias, profe Harold. Gracias, profe. Pregunta Yuri, ¿de qué manera el sindicalismo magisterial ha transformado sus estrategias de movilización frente a la actual política de, entre comillas, calidad educativa y la coexistencia de dos regímenes laborales? ¿Y cuáles son los principales desafíos éticos y pedagógicos que enfrenta su acción sindical en el contexto de la educación del siglo XXI? Pregunta Erika. Frente a la actual pérdida de la confianza de muchos profes en FECODE, ¿esto a qué se debe y cómo se puede cambiar esta situación? Y por último, pregunta Samuel, ¿por qué FECODE en los últimos años ha perdido el impacto que tenía antes? Profe, el profe Emilio tenía levantada la mano, no sé si ya no va a participar. ¿No? Sí, buenos días, maestra. Un Un minutico, mi profe, adelante. comentario breve, sí se puede hacer comentario, ¿verdad? Sí, un minuto. Gracias. Bueno, primero que todo, felicitar, hay que valorar el esfuerzo que hace el profesor Winnie en esa retrospectiva y en esa panorámica histórica de nuestro sindicalismo y específicamente de FECODE. Y yo resalto eso, ¿verdad? Que esto ha sido parte de unas luchas, e incluso de derramamiento de sangre, de huelgas, de movilizaciones y de conquistas importantes que uno debe valorar. Nosotros a veces subvaloramos el papel de FECODE y solamente resaltamos lo negativo de nuestros sindicatos, de nuestras luchas. Y miren que todo lo que prácticamente nosotros tenemos no son privilegios y dádivas de los gobiernos ultraderecha que han transcurrido en la historia, sino producto de nuestras luchas, de nuestras movilizaciones orientadas de FECODE y las filiales sindicales locales. Tenemos dificultades, tenemos debilidades, pero tenemos muchas fortalezas. Eh, Siempre hemos enfrentado muchas Mi estigmatizaciones de profe, parte 10 de... segunditos para que finalice, Listo. mi profe. Sí, sí, entonces esa es mi apreciación. Mil gracias, profe. Preguntan por aquí por qué existen tantos sindicatos que no tienen nada que ver con FECODE. Em, y por último, Nidia pregunta, ¿qué desafío enfrentamos ante la posible reforma en los procesos de evaluación a los maestros? Y Profesor, finalizamos serían las preguntas. preguntas con voz. Todavía nos falta unita, Anita, de voz. Esperanza, la Ah, profe Esperanza, un minutico. Finalizamos con ella. Profe Carlos, nos excusamos con su merced porque solo son 5 con vos. Muchas gracias. Ok, buenos Esperanza, días. un Bueno, mi minutico. pregunta gira en torno a los demás sectores económicos en Colombia. Por ejemplo, ¿qué posibilidades o si se ha contemplado de pronto la posibilidad de hacer una integración de otros sectores económicos, por ejemplo, el movimiento agrícola o los movimientos que se generan a raíz de los sectores como transporte, ¿sí? ¿De qué manera se pueden articular estos sectores para que se fortalezcan los movimientos y lógicamente se pueda llegar como a una consolidación de unos intereses que giren en torno de un bienestar común, que en este caso sabemos que el magisterio es uno de los, de los sindicatos pues más fuertes, pero cómo se podrían vincular otros sectores para poder, digamos, continuar esta lucha y sensibilizar a la población colombiana de que queremos un bienestar común. Esa es mi pregunta. Muchas Luz, han gracias, hecho más excelente. preguntas por aquí. Maneja, Han dale, dale. hecho algunas otras preguntas. Ha preguntado la profe Edna, ¿en qué momento parece una contratación diferente para los docentes etnoeducadores? ¿Cómo hacer que los compañeros del nuevo Estatuto 1278 tomen las banderas de la lucha y conciencia sindical? Se ve mucha apatía por parte de nuestros compañeros. Y
Bueno, este es un tema que no es de la historia. Pues como para cerrar, hacer de pronto la pregunta al profe Willy sobre el tema de esas causas internas que vienen afectando el movimiento sindical en lo largo de la historia y que hace parte, por supuesto, de la unidad didáctica del día de hoy sobre el perfil del dirigente, de la dirigente sindical y de las, digamos, las necesidades de convicción en su acción. Sería pues hasta allí las preguntas. Profe Willy. Sí, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Señor. Ujú. Perfecto. Bueno, obviamente muchas de las preguntas están, digamos, encausadas a la situación actual de la federación. Y yo creo que eso es importante, leernos de manera autocrítica. Hay un comentario inicial al cual quiero hacer referencia. Eh, decía, decía Carlos Marx que la justeza de una revolución o de una transformación social también se puede medir dependiendo de la participación de la mujer, ¿cierto? El comentario frente a la revolución islámica no es desacertado desde mi lectura. Hoy, 2026, existe una policía moral, ¿cierto? En Irán, que le prohíbe a las mujeres mostrar su rostro, su cabello, tobillos, codos. Las mujeres en Irán tienen que cubrirse. No pueden ir a eventos públicos si no están acompañadas por un hombre. El código penal en Irán da mm, condenas hasta 15 años a las mujeres que incumplan estas leyes. Eso es patriarcado y eso uno no lo puede defender. Eso no quita, como lo dije desde el comienzo, reivindicar la lucha antiimperialista del pueblo iraní, pero tampoco debe llevarnos que en el reconocer la capacidad de resistencia de ese eje islámico contra el imperialismo norteamericano y el sionismo de Israel, esconder que efectivamente desde el punto de vista religioso y desde la imposición de los ayatolas existe una postura patriarcal pues que condiciona a las mujeres iraníes a una situación pues supremamente complicada. No quería dejar pasar ese comentario. Bueno, muchas de las preguntas tienen que ver frente a nuestra situación actual y yo creo que es importante que aprendamos de la historia. FECODE, digamos que en FECODE hacen presencia múltiples sectores organizados y no organizados que tienen diferentes concepciones frente a la lucha y frente a lo que tenemos que reivindicar. Digamos que el punto fundamental es cómo nos ponemos de acuerdo los diferentes sectores para avanzar en garantizar los derechos laborales del magisterio. Y en eso FECODE, digamos, siempre intenta poner como principal los intereses de los maestros. Y eso lo hemos logrado demostrar a través de la historia. ¿Por qué aparece el 1278? El 1278 aparece en un contexto de una contrarreforma laboral que no es exclusiva de Colombia, es una contrarreforma en toda América Latina, producto de la Escuela de Chicago, donde los economistas de Chicago, los famosos Chicago Boys, que es un grupo de economistas jóvenes con una fuerte presencia de delegación, por ejemplo, chilena, pues dicen que la crisis del capitalismo en la década del 70 se resuelve con una fase particular que es el neoliberalismo, que se concreta en reducir el papel del Estado y entregarle las obligaciones del Estado al sector privado. Entonces, una de las bases económicas del neoliberalismo es la privatización. El modelo es Chile, ¿cierto? En la década de los 80. Por eso el referente en términos de la lucha contra el neoliberalismo es Chile, México, Colombia, digamos como en ese orden. Entonces los Chicago Boys y su escuela de Chicago impulsan en toda América Latina la postura de que el estado de bienestar del modelo cepalino de la década del 60, estoy diciendo ese modelo
de derechos, de administrar los derechos y garantizar esos derechos, tiene que desaparecer entregándole eso al sector privado. Hoy mi ley es clara evidencia de esa postura de carácter neoliberal. Y en Colombia sucede, ¿no? En Colombia sucede con la ley 50 de la reforma laboral, que quita los derechos laborales a los trabajadores, con la ley 100 que permite la privatización de la salud, con la ley 142 de servicios públicos, que permite la privatización de los servicios públicos, agua, acueducto, gas, electricidad. Y pues la educación no se iba a escapar de la receta neoliberal. Entonces la orientación es la privatización de la escuela pública en Colombia. Para privatizar la escuela pública en Colombia tiene un obstáculo histórico que se llama FECODE. Entonces, en el 99-2000 viene un economista, Alesina, y traza una receta de 10 puntos. Dentro de esa receta, Alesina dice, bueno, hay que quitar derechos. Entonces viene toda la arremetida frente al tema pensional, ¿cierto? Entonces Alesina dice, hay que quitar regímenes pensionales, derechos, ¿cierto? Alesina dice, hay que privatizar la escuela pública. La escuela pública tiene que transitar de ser administrada por el Estado a ser administrada por el sector privado. En esa época aparecen los famosos vouchers, ¿cierto? Que es lo que quiere revivir Paloma Valencia con el tema de los bonos escolares. Ya aquí en Colombia se hizo un intento en la década del 90 a través del proyecto PACES, que fue un fracaso total. Y entonces Alesina dice y posiciona una frase en nuestra historia del movimiento sindical magisterial, y es que para poder privatizar la escuela pública hay que romperle el espinazo a FECODE. De ahí viene esta frase del señor Alesina en su receta. Entonces en la receta dice privatizar la escuela pública, y para privatizar la escuela pública hay que romperle el espinazo a FECODE. En ese romperle el espinazo a FECODE, pues Andrés Pastrana, el presidente del 98 al 2002, Alesina hace sus recomendaciones en el 2000, pues aplica la receta neoliberal. Dentro de la receta neoliberal vienen un paquete de medidas, porque recuerden que nosotros logramos conquistar elementos progresivos en la ley 115 del 94, pero la ley es una ley que se tiene que aterrizar a través de decretos. Y es en este periodo donde nos imponen los decretos de carácter neoliberal, que no es FECODE, repito, porque FECODE no legisla. FECODE confronta a quien legisla. De este periodo son, compañeros, el 1850 del 2002, que nos imponía una jornada laboral regresiva y que logramos, ¿cierto?, modificar el año pasado con el decreto 0277 que defiende la jornada laboral de los maestros. Por ejemplo, uno escucha en los comentarios y de hecho en las preguntas también da, es que FECODE no gana, es que FECODE no avanza. O sea, logramos tumbar el 1850, que es el primer golpe que le damos en 24 años a la política neoliberal. Lo logramos tumbar. Hoy en Colombia hay un decreto que regula la jornada laboral de todos los maestros. 6 horas presenciales, continuas, 2 horas de trabajo autónomo. Tumbamos el 1850 neoliberal. Eso es una victoria que, si hemos entendido el contexto, es fundamental. No es de poca monta. Discúlpenme, es mi lectura. Creo que es el primer golpe que le da FECODE a la política neoliberal que nos impusieron hace 24 años. La modificación del decreto 1850. Hoy, cualquier maestro en cualquier jornada laboral tiene 6 horas de carácter presencial, no 7 horas, no 6 horas y media. Tiene 2 horas de trabajo autónomo. Los rectores no le pueden imponer a usted esas 2 horas. Entonces es una conquista que confronta el decreto del 2002, el 1850. Trayéndolo al contexto actual, nos meten el 30-20, ¿cierto? Un decreto con unas fallas técnicas muy complejas, que es el decreto que regula el número de estudiantes por salón. Es del 30-20 del 2002, ¿cierto? Como es una contrarreforma, como le quieren romper el espinazo a FECODE, entonces Andrés Pastrana, de manera unilateral, el 19 de junio del 2002, también 2002, impone el 1278. FECODE no pudo ponerle una coma porque no fue negociado. Es más, el 1278 no tuvo un trámite legislativo.
El 278 no fue a Cámara, no fue a Senado, no hubo debate, no hubo proposiciones, no. Ustedes saben que en este país un presidente por decreto puede imponer leyes. Eso fue lo que hizo Pastrana, fue una imposición. No hubo espacios para el debate, no hubo espacios para proponer. Y el 1278, compañeros, es una contrarreforma en todos los sentidos. El 1278, yo soy del 1278, ¿cierto? El 1278 nos quitó la estabilidad laboral plena, que es el principal derecho de un trabajador. O sea que si lo viéramos en clave de la historia del movimiento obrero, el 1278 nos devolvió 100 años. Porque si nosotros perdemos durante 2 años consecutivos la evaluación de desempeño por debajo de 60, nos sacan de la carrera docente, nos destituyen. El artículo 63 en el inciso F y G dice que al 278 lo pueden indemnizar por necesidad del servicio. Es decir, si en algún momento un ministro, un presidente dijera en Colombia, por plantelización, así lo llamaron en el 17, sobran 30.000 maestros, el artículo 63 le da la potestad al Estado de indemnizarnos y sacarnos. O sea, nosotros perdimos la estabilidad laboral, ¿cierto? Está condicionada a una evaluación. Es una contrarreforma, es una pérdida de un derecho que ganó el 2277. Por eso yo decía que el 2277 es probablemente el estatuto más garantista. ¿Por qué lo digo? Porque además el 1278 del 2002 nos impone una evaluación para el ascenso. O sea, aquí estamos en el debate de los 107.000 maestros que pasaron en este gobierno, porque es un gobierno de carácter progresista. Pasaron 107.000 maestros del 278, pero no pasaron 8.500, ¿cierto? El tema del curso y esa discusión. Pero quiero es posicionar que nos impusieron una evaluación para el mejoramiento salarial, mientras el 2277 su mejoramiento salarial lo hizo por tiempo y por títulos. El 278 y la 812 del 2003 están pegaditas, la contrarreforma. Nos impone unas condiciones pensionales supremamente regresivas al 278, régimen de prima media ley 100, el 65% del promedio de los últimos 10 años. Entonces, ese periodo es todo un paquete. Entonces, ¿qué hizo FECODE para eso? FECODE hizo un paro en el 2001 muy fuerte contra las transferencias, frente al recorte de las transferencias. Y permítanme ser anecdótico, no me gusta mucho esa parte, pero me parece que el contexto lo exige, porque pues lo leo aquí en los mensajes, lo leo en las redes. FECODE permitió la imposición del 278. No, profes, eso es un error histórico no reconocer lo que los maestros del 2277 hicieron para que el 278 no se aplicara. Hicieron cosas como estas, por ejemplo. El primer concurso del 278 fue en el 2005. Y esto los maestros del 278 no lo reconocen, no lo recuerdan, porque muchos no lo vivieron. Los maestros del 2277, esos que algunos maestros del 1278 piden por redes que salgan porque tienen 2 pensiones, se la ganaron en lucha, compañeros. Se la ganaron en lucha. Esos maestros, teniendo unas garantías, teniendo estabilidad laboral, teniendo sus propias reivindicaciones, orientan sabotear el primer concurso del 278. Esto el 278 no lo sabe. Por eso se atreven a decir que FECODE no hizo nada porque implementaran el 278. FECODE y el 2277 orientaron sabotear el primer concurso. Sabotearlo. Y los profesores del 2277 se tomaron los colegios donde los maestros iban a presentar el primer concurso del 278. Yo soy de Bogotá y aquí en Bogotá el sindicato, la ADE, se tomó los puntos. ¿Y qué pasó? Les mandaron el SMAT, detuvieron compañeros, los golpearon, los gasearon. Si hay alguien aquí de Córdoba, estuve en Córdoba en estos días, me comentaban los compañeros de Córdoba, que ustedes saben que Córdoba es, en ese periodo del 2004-2005, estaba Salvatore Mancuso en su máxima expresión, el paramilitarismo regado por todo Córdoba. Y los maestros con amenazas del paramilitarismo
intentaron sabotear el primer ingreso, el primer concurso de ingreso, para evitar, y pueden ver la historia, los dirigentes de FECODE hace 20 años, 2004, 2005, decían que no podían ingresar maestros al sistema educativo oficial bajo el 278 porque íbamos a ingresar en condiciones laborales de total regresividad. Entonces, no corresponde a nuestra historia, no es un hecho, no es un juicio moral correcto decir que FECODE no hizo nada. Hicieron tanto que inclusive sacrificaron su condición física para evitar. La contradicción es que mientras un grupo de maestros conscientes de que el 278 es una contrarreforma se tomaba las escuelas, otro grupo de docentes que querían ingresar en esas condiciones también lo sacaron. Hubo escuelas donde no fue el ESMAD quien sacó a los maestros, sino fueron los mismos maestros diciendo que querían presentarle examen. La postura de FECODE no era que no ingresaran a la carrera docente. La postura de FECODE era que no se podía permitir ingresar bajo las condiciones del 278. Entonces, con este pequeño contexto resuelvo muchas de las preguntas que están allí, pues porque dicen que quién generó la división, que quién impuso el 278. No, fue FECODE. FECODE se opuso desde un comienzo al 278. Hoy el 278 es una realidad y nos toca sentarnos como magisterio a trazar una estrategia para unificarnos, que esa estrategia está bajo el planteamiento de FECODE de un estatuto docente unificado que permita, ¿cierto?, unificar los dos regímenes, los dos estatutos, pero por lo garantista del derecho. Nosotros hemos dicho en diferentes escenarios que la base del estatuto tiene que ser el 2277. Quiero aquí aclarar una cosa también, aquí hay maestros del 2277. Entonces culpan a FECODE por el congelamiento del escalafón. Lo que pasa es que la dirigencia del 2277 que conquistó el 2277 en el 79 fue muy coherente. Se pensaron una carrera docente a 20 años porque las condiciones pensionales del 2277 lo dicen. 20 años de servicio. Porque esa dirigencia jamás se imaginó que los maestros iban a quedar hasta los 70 años. Porque además es mi humilde opinión, discúlpenme. Podemos no coincidir, pero es mi opinión. Yo sí creo que un trabajador, no solo un maestro, sino un trabajador, debería dedicarle su fuerza de trabajo a un patrón durante un periodo de su vida y después tener unas condiciones dignas de retiro y vivir su vida. Entonces yo sí creo que nosotros deberíamos, y personalmente lo digo, hacer uso de eso, los 20 años de servicio y retirarnos en unas condiciones dignas. Entonces, quienes montaron el 2277 fueron tan coherentes que diseñaron unas condiciones de retiro de 20 años y montaron un escalafón de 20 años. Por eso fue el congelamiento. El 2277 es del 79. Si ustedes suman 20 años de servicio, eso da 1999. Por eso se empezaron a congelar a partir del 2000, los de la categoría 14. Porque como se concebió el estatuto, era trabajar 20 años, condiciones dignas de retiro y ya, pensionado. Entonces, ese es el debate en términos de por qué las condiciones de retiro y las condiciones de retiro de nosotros, 278 no corresponden. Entonces, yo sí De creo... esa manera concluimos con su tiempo para desarrollar los siguientes puntos. Muy buena, Will. Sí, profe, es que no lo escucho, perdón. ¿No me escucha? Sí, Concluimos profe. con su El profe va a tiempo. concluir, va a concluir la Ah, idea, Alvincito, para redondear Que la redondee la idea y idea. despedimos con Sí, su sí. tiempo. Ok. Entonces, también hay, digamos que, menos mal, en FECODE hay diferentes posturas, es terrible el hegemonismo y es pertinente escuchar diferentes versiones. En el tema de los educadores yo tengo una postura personal y es que los pueblos originarios, ¿cierto? Los pueblos indígenas, así como los pueblos afro, no solo por su historia y por sus elementos culturales, tienen una cosmovisión diferente del mundo. Y no porque yo lo piense, pues simplemente hay que ir a un resguardo indígena o a una circunscripción afro y observar que nosotros los mestizos o mayoritarios, como nos queremos identificar, pues tenemos unos elementos culturales diferentes a los pueblos originarios y a los pueblos afro. Yo sí creo que la educación
de estos sectores del pueblo, pues tienen el derecho a reivindicar una educación propia. Yo sí lo creo. Yo creo que imponer una educación mayoritaria a los pueblos originarios es una herencia del positivismo, del eurocentrismo, que posicionaron en la cabeza del mundo que la forma de ver el mundo es el pensamiento occidental. Por lo tanto, yo, Willy Carmona, yo sí considero que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos afro, los gitanos, el pueblo rom tienen diferencias culturales y de concepción del mundo diferente a la nuestra y tienen todo el derecho a construir proyectos educativos comunitarios propios, incluyendo lecturas de cómo desarrollan la pedagogía. Entonces ahí hay un debate muy fuerte, porque entonces los compañeros etnoeducadores, algunos no se identifican como docentes, sino como dinamizadores. Entonces, el docente es una concepción occidental, ¿cierto? Ellos se ven como dinamizadores. Ellos no hablan, por ejemplo, de producción académica. Si quieren, busquemos las raíces etimológicas de academia, en latín. Ellos hablan de siembra, que a mí me parece un concepto hermoso, porque es una cosmovisión de los indígenas. Ellos siembran el conocimiento, siembran el saber. Entonces, yo creo que lo que tiene que resolver hoy FECODE es cómo intentamos, ¿cuál sería el verbo? Armonizar. Armonizar la postura de los pueblos originarios a través de la etnoeducación y su decreto 1345, lo que se viene construyendo a través de las circunscripciones afro, de un estatuto docente afro, el 1278, el 2277, que serían entonces 4 estatutos, y cómo armonizamos elementos de garantías de derechos laborales que le sirvan a estos 4 sectores que tienen una forma diferenciada de ver la escuela, ¿cierto? La escuela no se ve con la óptica urbana de Bogotá, por ejemplo. La escuela es diversa como lo somos nosotros. Entonces, el reto hoy, 2026, es como al interior de FECODE reivindicamos un estatuto que recoja los intereses de etnoeducadores, afroeducadores, mayoritarios, 1278, 2277, que sea garantista de nuestros derechos laborales. Entonces, yo dejo hasta ahí por el tiempo, agradezco el espacio, reconozco este esfuerzo muy importante que hace eh, FECODE a través del compañero Albeiro, la Escuela de Formación Sindical de FECODE, que hace un ejercicio importante a nivel nacional porque la cualificación es necesaria precisamente en unos tiempos donde somos objeto de la derecha que pretende pues diezmar nuestra capacidad de lucha. La crítica y la autocrítica es un ejercicio que nos debe permitir avanzar, pero quiero paternalmente decirle a todos los que escuchan este espacio que la crítica y la autocrítica se debe dirigir para fortalecer la organización y no para diezmarla. Los comentarios, y los invito a que lo hagan, revisen cualquier publicación de FECODE en Twitter, en Facebook, en cualquier espacio. Hay bodegas uribistas y de derecha que automáticamente nos maltratan, pero también lo digo de manera fraternal, maestros y maestras, porque nos conocemos. Las críticas hay que hacerlas, obvio, y no vamos a ocultar ninguna crítica, pero posicionar elementos como que FECODE no gana, FECODE no conquista, no corresponden a la realidad. Yo quiero darles, y discúlpenme la extensión, 3 elementos. FECODE no gana. Hoy un maestro del 1278 le debe a la lucha de la federación desde el 2005 al 2026 el 61% de su mejoramiento salarial, a la lucha de FECODE. Y se los dejo así de claro, miren. Yo ingresé en el 2005, mi salario en el 2005 eran 804.000 pesos. Busquen el decreto del 2005, 804.000 pesos. Hoy un maestro en la 3 de condoctorado puede ganarse 12,5 millones, 13 millones con el ajuste salarial. ¿Cómo pasa un profesional de la educación, cierto, de 804.000 pesos a 12 millones? O si está en la 3A, 6,8 millones. El 61% del salario del 278 hoy se debe a las luchas de nivelación salarial y a las luchas de la mesa estatal
con los puntos adicionales para servidores públicos. Los maestros del 2277, también alguno que otro lo dice, no, pero FECODE a mí no me ha ganado nada. En los últimos 10 años, 2015 a la fecha, FECODE le ha ganado al 2277 el 40% de su actual salario. FECODE no hace nada. Logramos la circular 038 que permite a lo largo y ancho del país que un maestro que no tiene carga académica completa y que es declarado excedente pueda completar carga con proyectos pedagógicos, que es una reivindicación que viene desde la ley 114 en el artículo 15 cuando dijimos que un maestro tiene formación integral, es decir, un maestro de matemáticas que tiene 14 horas se le pueden completar las 22 a través de un proyecto de convivencia y muchas otras cosas. Entonces, fraternalmente, la crítica y la autocrítica para fortalecernos, porque aquí lo que necesitamos es seguir uniendo al pueblo, ojalá para esta justa electoral que viene, la continuidad de un proyecto progresista a través de el proceso de Iván Cepeda y Aida Quilhué. Entonces, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, compañero. Muchas Profe gracias. Willy, perdón, Jorgito, Muchas nos piden gracias. su presentación. ¿La podemos compartir, profe Willy? Sí, gracias. Entonces vamos a subir la presentación a la plataforma. Listo, gracias. Gracias al compañero Willy. Importantísima intervención que allí queda como elemento también de consulta. Como ya la organización, a ver, la explicación de la unidad didáctica la hice en el punto anterior. Solamente comentar algunas situaciones o rasgos o reflexiones sobre el material y el tema de hoy. El recorrido que se ha presentado nos pone en evidencia de la importancia de la lucha organizativa, organizada de los trabajadores a través de sus sindicatos, como impulsores de la lucha política que hoy en el acumulado histórico tenemos en una situación pues de primer orden en los cambios políticos estructurales que se han dado hasta el momento en nuestro país. Y allí interesante reflexionar sobre la presencia y la catadura de las posiciones políticas en medio de este tema. Vean cómo el Partido Conservador tuvo su presencia, su esencia y los contenidos que nos dejó allí. Luego el Partido Liberal. Entonces, entre lo uno, lo otro y lo último que es lo que tenemos hoy, mirar los avances y retrocesos y lo que hay que seguir haciendo. Entonces, eso interesante mirarlo. Segundo, importancia de los sindicatos del magisterio en ello. Importancia de los sindicatos cuando tienen que asociarse para formar confederaciones, para tener mayores fuerzas. Eso está en los documentos también. Y la importancia de la creación a través de los sindicatos regionales de nuestra Federación Colombiana de Educadores en aquel tiempo y ahora Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ahora. Importancia, cómo recogió las organizaciones regionales para que con un sustento nacional acumulara una fuerza de presencia unificada nacional, no en cada región, porque las medidas también fueron dirigidas en esa dirección, de afectar a los docentes en cualquier parte del país donde se encontraran. Esa es FECODE. Pero también la importancia, más allá del sector educativo, de la creación, y están los documentos, de nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en 1986. Antes de eso, las luchas que se fueron de manera articulada presentando como el paro cívico nacional del 1977, que si uno lo caracteriza, ha sido el único paro cívico nacional que realmente se ha hecho en el país, porque se paralizó todo con la lucha organizada de aquel tiempo.
son incidencias políticas que hay que tener en cuenta en la historia de la lucha política nacional en su conjunto. Y todo eso fue acumulando situaciones que hoy estamos viviendo y que necesitamos seguir impulsando como organizaciones nuevas que han surgido. Por ejemplo, el Pacto Histórico, donde nosotros institucionalmente, como, como FECODE y como CUT, estamos muy interesados en echar hacia adelante. Y ese es nuestro compromiso. Pero no podemos dejar de lado la presencia de la mujer y su baluarte también aquí reconocido en las luchas del movimiento sindical en la historia colombiana. Se trata de una lucha textilera que se dio en 1920, antes de la creación de estas organizaciones ya se logró la presencia a través de la compañera Betsabe Espidel en Medellín, sindicato de fabricato, donde se obtuvo un logro de la lucha sindical liderado por una compañera valiosa, sindicalista de aquel tiempo, que nutrió y dio aliento a la lucha sindical que seguimos hoy nosotros llevando a cabo. Y eso logró estimular que la lucha sindical y la lucha política no era una actividad y un compromiso solamente de los hombres, sino también de las mujeres, y eso estimuló la presencia de la lucha sindical eh, de la mujer, sobre todo en un sindicato como FECODE, una organización como FECODE, que la gran mayoría de sus afiliados son mujeres. Eso inyectó energía y fortaleza en la lucha y compromiso de la mujer en la lucha sindical. Todas estas conquistas, compañeros, y allí dejo ahora, han venido a ser atacadas por un nuevo modelo que se instauró en 1990, un modelo neoliberal que ha llegado a arrebatar toda una serie de conquistas que han sido el acumulado histórico no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y que es la bandera que tenemos nosotros que combatir, ese modelo neoliberal a través de nuestra presencia en nuestras luchas. Allí entonces le doy a la compañera, a ver, entrada al compañero Vicente Bryan, para que concluya y haga cierre de la actividad en el día de hoy. Gracias, compañero Jorge Albín Anaya. Un cordial saludo para nuestros ejecutivos, Willy Carmona y Albeiro, e igualmente para nuestras coordinadoras de este diplomado, Luzaya Martínez y Ana María Cepeda, al igual que al equipo de escuela y a todas nuestras queridas y queridos colegas de todo el país aquí conectados. Creo que este tema que el compañero Willy Carmona hoy trató, y también con la participación de los que tuvieron la oportunidad de hacerlo, nos debe llevar a una gran reflexión, a un gran análisis, y también nos obliga, nos compromete a que todos los compañeros y compañeras que estamos ejerciendo esta labor debiéramos de conocer la historia del sindicalismo universal nacional y en particular del sector educativo. Creo que por ese desconocimiento de no conocer la historia se lanzan frases equívocas, frases que uno tiene que decir, como dice una de las religiones, que un ser superior dijo: perdona a los padres míos porque no saben lo que dicen. Entonces, es un llamado respetuoso y una autocrítica gremial que debemos, compañeros y compañeras, conocer esa historia para no seguir repitiendo
frases. Desconocer los maestros, maestras y líderes y lideresas desaparecidos por la lucha, destituidos, encarcelados, golpeados, maltratados. No debe haber maestro, maestra ni directivo docente que no la conozca. Desconocer que después de permanecer 6 meses sin salarios y que se nos pagara con tabaco y aguardiente, y hoy haber presupuesto y tener en este gobierno progresista y alternativo el presupuesto más alto para la educación, porque está comprobado universalmente y científicamente que los desarrollos de cualquier sociedad dependen de una excelente educación. Eso no se puede desconocer, y más quienes estamos haciendo parte de ello. Llegar, me perdona la expresión, a la osadía, a la ignorancia de encontrar, si es que se les puede llamar colegas, apoyando a la señora Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador de mi mismo apellido, quien inició el pacto que hicieron liberales y conservadores, Guillermo León Valencia, quienes ha dicho públicamente privatizar la educación con los vouchers o bonos escolares, quienes nos ha tratado de vagos, quienes piensa lo peor a nivel de etnias, decir que el Cauca había que dividirlo en 3, un sector para los blancos, otro para los indígenas y otro para los negros. Y hoy aspirando a dirigir a Colombia a través de un partido que todos conocen lo que ha hecho durante sus gobiernos que ha tenido. Hoy apoyar, y dicen que son maestros directivos docentes, a un señor de la Espriella, quien ha dicho que hay que eliminar a FECODE y que hay que extirpar a quien piensa diferente. Otros apoyando y apoyaron y lo reeligieron al señor J. Pérez, quien nos trata de vagos haraganes que no merecemos tener la mesada 14, y que a través de nuestro presidente Domingo, el compañero Domingo José Ayala Espitia, nos manda a decir que nos odia. Y hay disque maestros y directivos docentes que apoyaron a ese señor. O cuando estuvo, porque ahora no aspiró, la señora María Fernanda Cabal, también tratándonos de haraganes y de vagos. Compañeros, yo creo que hay que tener dignidad individual y dignidad colectiva, porque los maestros, a través de su lucha, es que hemos logrado avanzar. Y creo que el compañero Willy Carmona lo hizo muy bien y lo explicó de una forma muy pedagógica y muy clara, muy sencilla, que creo que todos lo entendimos. Aquí, nuestra FECODE, que reúne 34 sindicatos filiales, en su historia nunca se ha obligado, nunca se ha arrollado, nunca se ha entregado. Lo que ocurre es que los maestros, maestras y directivos docentes, y que lo repito todos los años en este escenario, se niegan a entender, a comprender y a poner en práctica que hay que saber elegir. Y dice, no, ¿para qué este Vicente es un politiquero? Siempre habla de política. Sí, las acciones de los seres humanos son políticas. Y mientras más de 400,000 docentes, 360,000 públicos y más de 40,000 privados no eduquemos a la sociedad colombiana para que sepa elegir a las mujeres y hombres que hacen los acuerdos, que hacen las ordenanzas, que hacen las leyes, pues no nos lamentemos. Miren el egoísmo político que hay en nuestro gremio, que siendo más de 400,000,
no tenemos la representación allá donde hacen las leyes. Entonces, ¿quiénes tienen la mayoría donde se hacen las leyes? La oligarquía. ¿Y para quién legislan? Para ellos, para beneficio de ellos y en contra nuestra. Entonces, compañeros, finalizo llamándolos a esa reflexión y no se sientan regañados, jamás, ni a mis propios hijos regaño, pero sí llamo a que seamos estudiosos, a que conozcamos la historia para que no la repitamos los errores que se hayan cometido, para que haya unidad, no teórica, sino práctica. Y de esa forma sepamos elegir para que las leyes beneficien al pueblo y no a la oligarquía. Y mientras sigamos engañándonos a sí mismos de llevar a los mismos con las mismas mayoritariamente, van a seguir haciendo leyes, van a seguir haciendo ordenanzas y van a seguir haciendo acuerdos para joder al pueblo. Y después de ojos afuera no hay Santa Lucía que valga. Después que llevemos esos verdugos a que nos jodan, después no piensen que FECODE y sus 34 sindicatos filiales son magos. No somos dioses, somos de carne y hueso como cada uno de nosotros y nosotras, y FECODE somos todo. Por eso, cuando la gente dice que ¿qué hace FECODE? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es que debe ser el lenguaje pertinente y necesario. Y entonces ese llamado a que nos afiliemos todos, a que seamos estudiosos todos, a que todos propongamos para que construyamos de forma colectiva, de forma incluyente y sigamos avanzando en bien de la clase trabajadora y específicamente en bien del magisterio. A todas y todos, gracias por escucharme. Hasta la próxima semana. Un feliz fin de semana y nos volveremos a encontrar a la misma hora y por el mismo canal el próximo sábado. Chao, chao.